Muy buenas tardes para todos. A través de la siguiente presentación quiero hacer la sustentación de mi monografía de investigación. Primero me presento, mi nombre es Daisy Fernanda Romero, estoy optando por el título como especialista en el área de gerencia del talento humano. Primero pues he denominado a mi monografía de investigación como relaciones laborales, conflicto de intereses entre los actores. Bien, para empezar, les hablaré de la pregunta orientadora que pues dio origen al tema principal de investigación, por supuesto, pues el objetivo que quise lograr con este trabajo. La pregunta orientadora es cómo se debilitan las relaciones laborales dentro de la organización. El objetivo, comprender cómo se debilitan las relaciones laborales en la organización a partir de la identificación de los factores que intervienen en este debilitamiento. Bien, para el desarrollo del tema, realicé una estructura temática que es la que están viendo en la presentación. Se compone de 4 capítulos en el desarrollo del trabajo, por supuesto, pues incluyendo las conclusiones, la bibliografía y demás. En un primer capítulo lo denominé relaciones laborales como el tema global, que está dividido por dos subtemas, perdón. El primero es la definición como tal de qué son las relaciones laborales y el segundo, actores que componen el sistema de relaciones laborales. Seguido de este, un capítulo denominado antecedentes sindicales, donde hay 3 subtemas. El primero son los orígenes del movimiento obrero del sindicato, la negociación colectiva, el derecho a asociación y el derecho a la huelga. Seguido de este, un tercer tema que denominé clima organizacional, sacando de allí 2 subtemas importantes que son la calidad de vida y la satisfacción laboral. Y por último, cierro con la resolución de conflictos, donde he tomado a la mediación y a la negociación como 2 temas importantes dentro de las relaciones laborales. Ya pues seguido de esto, daré mis conclusiones finales para terminar el trabajo. Bueno, para introducirlos en el tema de investigación, es importante decir que las relaciones laborales son aquellas que se forman desde el instante en que el trabajador, el empleador, acuerdan una serie de condiciones, de beneficios, de funciones y demás a través de un contrato de trabajo, considerando por supuesto que cualquier cambio que se dé dentro de las relaciones puede tener pues efectos sobre los actores que intervienen en el sistema. Más adelante les hablaré quiénes son los actores que intervienen dentro de los sistemas de relaciones laborales. Bueno, para el desarrollo de este tema de investigación también consideré que existen 2 tipos de factores que influyen en el debilitamiento de las relaciones de trabajo. Por un lado, pues los factores económicos, que más adelante los veremos, y pues por el otro los factores de tipo psicosocial, que pueden llegar también a ser como un detonante para que las relaciones de trabajo se reduzcan, se dañen, se fragmenten. Por lo tanto, pues también afecte los niveles de compromiso, de motivación que los empleados tienen frente a la empresa. Como lo nombré pues anteriormente, es necesario también comprender que en medio de los desacuerdos que se gestan al interior de la empresa, pues también existen 2 mecanismos de resolución de conflictos bien importantes de los que se pueden valer los actores que componen el sistema, precisamente para resolver y disipar aquellos conflictos, problemas, disputas, malos entendidos y demás que se pueden llegar a presentar dentro de una organización. Bien, la justificación a mi tema de investigación. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque es importante conocer los factores que intervienen en el debilitamiento de las relaciones laborales dentro de la empresa, para asimismo atacarlos y controlarlos. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que es necesario identificar los factores que afectan las relaciones de trabajo y que están ocasionando conflictos de interés entre los actores que intervienen en los sistemas de relaciones laborales. ¿Qué se espera? Se espera no solo identificar la identificación de los factores que debilitan las relaciones laborales, sino que también identificar las formas de resolución y disolución de dichos conflictos a través de la utilización de la mediación y de la negociación como las herramientas más eficaces en la restauración de las relaciones laborales. Bueno, voy a empezar ya como tal el desarrollo del tema principal. Entonces, en el primer capítulo, las relaciones laborales. ¿Qué son las relaciones laborales? Entonces, ya como lo había dicho anteriormente, las relaciones laborales son ese primer vínculo que se crea entre el trabajador y el empleador cuando estos deciden a través de un contrato de trabajo pactar condiciones, ya sean salariales, de puestos de trabajo, de funciones y demás a través de los contratos de trabajo, ¿verdad? Estas están determinadas, como ya lo dije,
por muchos factores. En el momento en que la relación laboral se crea, también entran a ser parte los demás actores que intervienen en el sistema. ¿Cuáles son los sindicatos? Cuando la empresa pues cuenta con ellos, cuando los empleados han decidido formarse colectivamente y crear estas organizaciones, y la influencia directa e indirecta que tiene el Estado sobre las relaciones laborales y las condiciones de trabajo que se deben pactar, asimismo pues sobre las leyes de protección laboral y demás. Entonces básicamente esto es a lo que se refiere el término relaciones laborales. Ahora, ¿quién integra el sistema de relaciones laborales? Se puede decir que son tres actores. Acá yo he puesto cuatro, pero digamos que tanto los trabajadores como el sindicato pues vienen siendo el mismo actor, la misma persona. Bueno, vamos a empezar a hablar de los trabajadores. Con ellos pues aparece el término relaciones laborales en el siglo XIX, cuando se dio pues la revolución industrial y los trabajadores empezaron a manifestarse en contra de los dueños del capital. El trabajador es quien aporta, por supuesto, la fuerza de trabajo, el conocimiento, las ideas y por lo tanto se convierte en uno de los principales actores en el sistema. Seguido de ellos tenemos a las agremiaciones sindicales, a los sindicatos, que son los mismos trabajadores, pero que un día decidieron asociarse como colectivo y por lo tanto pues se les considera el representante negociador de los trabajadores para exigir pues por supuesto beneficios y mejoras en las condiciones de trabajo. La empresa. La empresa también se le denomina empleadores, en algún tiempo se les decía los patrones. Ellos son los oferentes de trabajo, son quienes determinan las condiciones de trabajo a través de los contratos laborales. Pueden ser de carácter público o pueden ser de carácter privado, lo cual también representa algunos cambios especiales en la forma como manejan sus relaciones de trabajo. Asimismo, pues están representados por una persona jurídica o también por una persona natural y son quienes determinan las cadenas de mando dentro de las empresas, los sistemas de comunicación con sus empleados y por supuesto pues es una de las piezas importantes en las negociaciones colectivas que se dan con los sindicatos. Ahora el Estado. El Estado es considerado el ente regulador e inspector entre los demás actores, pero también juega el papel de mediador cuando pues se requiere, algunas veces beneficiando a una de las partes más que la otra. Bueno, acá se puede decir que generalmente está a favor de los empresarios en muchas ocasiones. El Estado también pues juega un papel de empleador, pues es de recordar que esta también es una organización, una empresa que pues ofrece también trabajo bajo políticas pues distintas de la empresa privada. Dentro de mi trabajo resalté que la influencia del Estado puede traer consecuencias también pues adversas para las relaciones de trabajo. Puse como ejemplo a Cuba, en donde el sistema económico permite que el Estado sea quien determine y tome todas las decisiones en materia laboral, restringiendo por supuesto pues la participación de los sindicatos y de las empresas, de los empresarios, transformando ese sistema de relaciones laborales que es de tres en un solo actor, donde él mismo es quien toma las decisiones y los otros simplemente son quienes acatan las órdenes. También pues había otro ejemplo que puse de Estados Unidos y Alemania, de países como Estados Unidos y Alemania, donde el papel que desempeña el Estado es simplemente es el de legislar, eh, y por lo general pues tiene como muy restringido proporcionar pues las ayudas o como las mediaciones entre las disputas que hay cuando se presentan entre los sindicatos y los empresarios. Más bien como que simplemente sirve como voluntario en los temas de mediación, pero como tal no se le permite una influencia directa sobre el tema de relaciones laborales. Bueno, seguido de esto les voy a hablar del movimiento sindical. Voy a hablar primero de algunos de los antecedentes más importantes que dieron origen a los sindicatos en el siglo XIX. Empezaré por decir que, pues, que gracias a los malos tratos, la explotación laboral, las malas condiciones de trabajo y demás que se dieron en esa época, los empleados pues empezaron a manifestarse en contra de los capitalistas y se empezó no solo a hablar de la asociación colectiva, sino que también se utilizó el término relaciones industriales para ese momento. Ahora ya pues cambió y se conoce como relaciones laborales industriales por cuanto se gestó en esta revolución y también porque se hablaba de ellas en este tipo de industrias. Bueno, a grosso modo les contaré que el movimiento obrero se gestó con la inconformidad que se generó en los trabajadores a causa de la
utilización de máquinas industriales, pues muchos trabajadores eran oriundos de los campos y habían ido a las grandes urbes a buscar a mejores oportunidades y calidad de vida, motivo por el cual pues dejaron el campo y se establecieron en las ciudades en busca pues de oportunidades de trabajo y pues sin contar que serían sometidos pues a esta explotación desmedida de trabajo y reemplazados a su vez pues por máquinas que a la vez pues aumentaría la inestabilidad del desempleo. Porque pues ya las máquinas representaban menos costos y una mayor productividad para las empresas. De acuerdo a esto, pues los trabajadores decidieron alzarse en huelgas y protestas que dan origen a las primeras asociaciones sindicales, que eran en principio organizaciones que no contaban con el respaldo jurídico para su constitución, por lo tanto se consideraban ilegales. También estaban con el respaldo de algunos economistas, políticos y demás que eran como muy apegados a estas cosas y que de cierta manera respaldaron todo el tema de la lucha sindical y se crean con ellos también leyes de protección social. Hay dos acontecimientos importantes, no quiero dar muchos detalles acá puesto que la historia del sindicato sí es un poco extensa y teniendo en cuenta el tiempo, entonces digamos que voy a hablar así a grosso modo de lo que de las partes más importantes de lo que fue el movimiento sindical. Hay un acontecimiento que dio origen a una fecha muy importante para los sindicatos en muchos países del mundo, que fue el 1 de mayo, conocido como los Mártires de Chicago, donde un grupo de trabajadores de estadounidenses decidieron alzarse en huelga, precisamente exigiendo mejores beneficios laborales y especialmente exigiendo que se les fueran reconocidas 8 horas de trabajo como la única jornada laboral. En ese momento se realizaron muchas protestas en más aglomeración de muchas personas en contra, por supuesto, de los capitalistas. Hubo una revuelta por varios días, varios muertos y 8 de los líderes de la protesta fueron arrestados, condenados a muerte y con esto pues se dio inicio a lo que hoy se conoce como el 1 de mayo, el Día del Trabajo en muchos lugares se celebra y pues por supuesto pues es un estandarte de lo que ha sido y ha marcado la lucha sindical alrededor del mundo. En el panorama nacional hay un acontecimiento bien importante también que se llama la masacre de las bananeras, que fue también una de las luchas que tuvo el sindicato, los sindicatos de esta zona del Magdalena, que se alzaban en contra de la multinacional United Fruit, precisamente porque las condiciones de trabajo eran adversas, porque también había explotación laboral. Entonces, a partir de la huelga como un mecanismo de presión, esto duró más o menos un mes, quisieron llegar a acuerdos a través de negociaciones colectivas. Desafortunadamente no se llegó en ese momento a ningún acuerdo, pero el gobierno de paso arremetió contra esos huelguistas, dejando a su paso pues un centenar de muertos y una cadena de sangre y por supuesto pues un acontecimiento que no se puede dejar de lado en la historia del país, mucho menos cuando se quiere hablar del movimiento sindical en Colombia. Pero asimismo pues a través de estas luchas y de este acontecimiento tan dramático, por decirlo de alguna manera, se dieron grandes logros para el movimiento sindical, como el otorgamiento de muchos derechos que ellos estaban buscando y el apoyo de muchos políticos de la época en ese momento y el respaldo político de muchos y por supuesto el acompañamiento de mucha gente y la adhesión de otros sectores de la economía que quisieron respaldar el movimiento obrero. Bueno, seguido de esto hay tres acontecimientos importantes que resalto dentro de mi trabajo, que fueron como lo que alcanzó el movimiento obrero en medio de su lucha. Hablo del derecho a asociación, del derecho a la huelga y la negociación colectiva, que fueron los derechos más importantes que le fueron reconocidos al movimiento sindical desde el momento en que empezaron a crearse estas organizaciones por allá en la Revolución Industrial. Entonces decimos que el derecho a asociación, que es el que posibilita a los trabajadores a unirse como colectivo de una forma libre y voluntaria, además de darles un reconocimiento jurídico a estas organizaciones para hacer valer por la vía legal sus derechos. Este derecho de asociación se firmó con la terminación de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles y es uno de los derechos que está contemplados en los convenios que ha firmado la OIT con diferentes países del mundo.